Sí que hace tiempo que esto está abandonado. ¡Ay, hola! ¿Vosotros también estáis esperando que haya algún vídeo nuevo? Sé que hace demasiado tiempo que no se sube nada, pero creedme, que se está trabajando muy duro para traer la segunda parte de la serie Pixel Art de Five Nights at Freddy's. Pero aún falta un poquito para eso, así que para que se os haga un poco más amena la espera, os traigo un pequeño vídeo sobre cómo se puede hacer el elevador de Sister Location en Pixel Art. Y por cierto, si os quedáis hasta el final, tendréis una pequeña sorpresita. Disfrutad. Bien, lo primero y más importante es encontrar una buena imagen de referencia. Este primer paso se aplica a cualquier dibujo que se pueda querer hacer. En este caso, tenemos el render del mismo elevador de Sister Location. Una vez tenemos la referencia en el canvas, hay que adaptarlo al plano 2D. Para ello, he escogido dos personajes que hayan estado en este lugar, William y Michael Afton. Tras esto, es cuando empiezo a hacer la base de lo que me hará de guía para el tamaño de los detalles del dibujo. Para este en particular, será la puerta, puesto que es el elemento central del escenario y uno de los más grandes. Luego de haber hecho la forma básica de esta, es cuando me pongo a dibujar los detalles claves del dibujo, como los paneles, ventanas o pósters. Muchos de estos elementos, como los pósters en sí, los tengo guardados en un archivo dedicado solo para tener esta clase de dibujitos que uso constantemente. Una vez tengo los aspectos principales del escenario hechos, me pongo a pulir un poco la puerta, haciéndole el cristal y dándole ese aspecto metálico, respetando siempre la fuente original. Y antes de seguir, deja un buen like al vídeo y suscríbete al canal si te gusta el pixel art y Five Nights at Freddy's, ya que en este canal tenemos ambas cosas. Dicho esto, continuemos. Al acabarla, llega el momento de darle al dibujo los detalles que le darán vida. Estos pueden ser tanto el exterior del elevador como las tuberías que hay en este, o algo tan simple como las texturas de las paredes. Para esto último, tengo que aclarar una cosita. Cuando haces el fondo de un dibujo, tienes que dedicarle el mismo esfuerzo que a los elementos principales. En el caso del elevador, lo que le da un aspecto parecido al del juego son estos detallitos como la suciedad o los clavos de los bordes. Aunque pequeños y casi imperceptibles, son lo que al final le van a dar a la ilustración un parecido real al original. Luego de haber hecho las paredes, me pongo con el suelo y el techo. Para ello, con un color sólido, dibujo el patrón de ambos, puesto que es el mismo, y luego lo pinto con un color más adecuado para el ambiente del dibujo. Y de la misma manera que con las paredes, una vez tengo la base hecha, llega el momento de hacerle los detalles. En este caso, son tanto las luces del techo como la reja del suelo. Para las primeras, hay que saber que cuando haces algo que emite luz, debes jugar con la opacidad de las capas como si fueras un ludópata. Esto es lo que marcará la diferencia entre hacer un bloque de color o una bombilla encendida. Cuando acabo con esto, llega el momento de darle los retoques finales para terminar el dibujo. Estos constan de alargar el techo y el suelo para no tenerlos cortados y hacerle un fondo grande para que, en mi caso, pueda animarlo haciendo que parezca que se mueva. Y una vez tenemos esto, así es como queda el resultado final. Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad in screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Si habéis llegado hasta aquí, es que os gusta mucho el pixel art de Five Nights at Freddy's. Si es así, aquí tenéis un pequeño adelanto de lo que se viene al canal en muy poco tiempo. Cuando Michael llegó al restaurante, se encontró a sí mismo ante un frío y oscuro lugar. Uno que parecía un cementerio con un sepulcral silencio. Su padre había estado trabajando aquí durante muchas noches. ¿Pero por qué? ¿Qué quería conseguir? Fue ahí que la encontró. Al final del establecimiento estaba la joya y el orgullo de William, Baby, pero algo era diferente de como la recordaba. Su manera de hablar, las historias que contaba, no era como los otros animatrónicos, salvajes y con sed de sangre. Era calmada y
extrañamente familiar. ¿Era su hermana? ¿Su padre no le mentía? No era una alucinación o un sueño del que despertar. El animatrónico estaba ahí, hablando como su hermana. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué su hermana seguía viva? Investigando el taller, descubrió unos antiguos archivos con unos planos de los Funtime. Tanques de almacenaje, imitadores de voz, seguimiento y localización parental. ¿Y eran niños lo que se vislumbraba en el interior de los robots? ¿Su padre estaba capturando y experimentando con niños? ¿Eran todos los rumores sobre su padre ciertos? ¿Que él, el que había sido el sospechoso principal de la desaparición de los niños, realmente era el culpable? ¿Y qué pintaba el nombre de Henry en todos esos archivos? ¿Acaso los avanzados Funtime no eran más que Springlocks? De repente, Michael recordó todas esas pesadillas que había sufrido. ¿Eran reales? ¿No eran alucinaciones? ¿Su padre también había experimentado con él? Lágrimas de confusión brotaron de sus ojos, al igual que lágrimas de odio y miedo. Los secretos de su padre estaban viendo la luz al final del camino, un camino donde Michael aguardaba. Si lo que acabas de ver te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar un buen like para poder ser el primero en ver la segunda parte de Five Nights at Freddy's Pixel Art. Nos vemos en el siguiente turno.